Nada de lo que te trajo hasta este punto fue accidental. Hay encuentros que no suceden en el tiempo, sino en el campo. Y cuando esto ocurre, algo en ti reconoce antes incluso de comprender. Existe una memoria silenciosa, antigua, que comienza a vibrar cuando ciertas ideas se escuchan, como si no fueran nuevas, apenas olvidadas. Este es uno de esos momentos. Lo que será revelado aquí no viene a convencer, motivar o enseñar. Viene a recordar, a activar una capa de tu percepción que siempre estuvo observando, aguardando el instante exacto en que estarías listo para sostener lo que siempre fue. El poder de la divinidad humana no surge en el futuro, se manifiesta cuando la conciencia deja de esconderse de sí misma. Si algo en ti ya siente ese llamado, permítete permanecer. Suscríbete al canal, dale me gusta a este contenido y comparte en los comentarios lo que comenzó a moverse internamente. Porque cuando la conciencia se reconoce, el campo responde. Existe una incomodidad sutil que acompaña a la mayoría de las personas durante toda la vida. No es dolor físico ni tristeza clara, es una sensación de desalineación, como si algo esencial estuviera fuera de lugar. Cumples funciones, aprendes reglas, construyes identidad, pero en algún punto percibes que eso no explica completamente quién eres. Hay pensamientos que surgen de la nada, intuiciones que anteceden hechos, emociones que no caben en la lógica. Y entonces viene la pregunta silenciosa. ¿Por qué sucede esto si solo soy un cuerpo? Desde temprano fuimos entrenados para aceptar una narrativa específica. El cerebro genera la mente, el cuerpo produce la conciencia, y todo lo que existe está confinado a la materia visible. Esta historia se repite tantas veces que se vuelve verdad funcional. Pero algo en ella nunca encaja por completo. Porque si fuera así, ¿de dónde surgirían las ideas que cambian el mundo? ¿Cómo explicar experiencias de expansión, curaciones inesperadas, percepciones que trascienden tiempo y espacio? ¿Por qué la conciencia parece observar el cuerpo en vez de ser el cuerpo? El conflicto comienza exactamente ahí, entre aquello que sientes íntimamente y aquello que fuiste condicionado a aceptar. Una parte tuya sabe que existe algo mayor operando detrás de la forma, pero otra parte teme abandonar el terreno conocido. Y esa tensión no es debilidad, es la señal de que estás en el umbral. El umbral entre ser apenas un personaje funcional y reconocerte como algo más vasto, más antiguo, más lúcido que cualquier identidad construida. Ya percibiste cómo en ciertos momentos el tiempo parece diluirse, cómo decisiones importantes surgen antes del análisis racional, o cómo el cuerpo responde instantáneamente a estados emocionales, incluso cuando la mente intenta negar. Eso no es coincidencia. Es la conciencia manifestándose a pesar de los intentos de confinamiento, no como un producto del cerebro, sino como el campo que lo utiliza. La idea de que somos cuerpos que generan conciencia ofrece control, previsibilidad, fronteras claras, pero cobra un precio alto: la amputación de nuestro potencial más profundo, porque cuando te ves apenas como materia organizada, todo se vuelve lucha, contra el tiempo, contra el envejecimiento, contra la escasez, contra la muerte. Sin embargo, cuando la conciencia es reconocida como fundamento, el conflicto cambia de naturaleza. Ya no se trata de sobrevivir, sino de sostener coherencia con aquello que eres en esencia. Hay una razón por la cual tantas tradiciones antiguas hablaban del ser humano como puente entre mundos, templo vivo, expresión de lo invisible. No era poesía, era percepción directa. El problema no fue el surgimiento de la ciencia, sino la fragmentación de la visión. Al separar mente, cuerpo y conciencia, perdimos el lenguaje para describir la totalidad. Y sin lenguaje, la experiencia se vuelve inaccesible. Este conflicto existencial se intensifica en el mundo actual, porque el ruido externo crece mientras el silencio interno es evitado. Pero cuanto más aumenta la distracción, más evidente se vuelve la sensación de que algo esencial está siendo descuidado. Y eso no sucede por casualidad. La conciencia colectiva está siendo presionada a elegir, no externamente, sino internamente,
entre permanecer limitada o reconocer su verdadera naturaleza. Nada de esto exige fe. Exige honestidad perceptiva. Exige observar sin defensa. Cuando haces eso, percibes que no es el cuerpo quien observa pensamientos, es algo a través del cuerpo que observa todo, y ese algo no nace, no muere, no se fragmenta. Solo se expresa en grados diferentes. La pregunta que se forma ahora no es ¿esto es verdad?, sino ¿qué sucede si dejo de resistir esta percepción? Porque, en el fondo, el conflicto nunca fue entre ciencia y espiritualidad. Fue entre memoria y olvido. Y cuando la memoria comienza a retornar, la incomodidad no aumenta, se disuelve. Punto de reflexión. Antes de seguir adelante, obsérvate a ti mismo con sinceridad. ¿En qué áreas de tu vida todavía actúas como si fueras apenas un cuerpo reaccionando al mundo y no una conciencia moldeando la experiencia? No respondas ahora. Solo permite que esta pregunta se acomode, porque no vino a ser respondida. Vino a abrir espacio. Existe un punto donde el lenguaje falla, no por falta de palabras, sino porque lo que está siendo observado antecede cualquier forma de descripción. La conciencia habita ese punto. Durante mucho tiempo fue tratada como subproducto, una llama encendida por el cerebro, un efecto secundario de la bioquímica. Pero a medida que la investigación se profundiza, esa explicación comienza a desmoronarse silenciosamente, no con estruendo, no con ruptura visible, sino con la misma sutileza con que las verdades más profundas siempre emergen. En la neurociencia moderna, la plasticidad cerebral ya no es más hipótesis. El cerebro cambia físicamente de acuerdo con experiencias internas, estados emocionales, atención sostenida. Pensamientos reorganizan circuitos, emociones prolongadas esculpen estructuras. Eso, por sí solo, ya desmonta la idea de un cerebro fijo que genera una mente estática. Si el pensamiento altera la materia neural, entonces algo anterior al tejido está operando. Algo que observa, elige, dirige. La pregunta inevitable surge: ¿qué está moldeando el cerebro? Es aquí donde la noción de conciencia como fundamento comienza a tomar cuerpo. No como creencia, sino como inferencia lógica. Porque si la conciencia fuera apenas un producto del cerebro, no podría actuar sobre él. Un efecto no reorganiza su propia causa. Sin embargo, eso es exactamente lo que observamos. La mente entrenada altera el cerebro. La intención sostenida modifica patrones biológicos. La percepción direccionada redefine respuestas fisiológicas. El cuerpo responde a algo que no es puramente físico. Avanzando más allá de la neurociencia, la física moderna comienza a tocar el mismo territorio por otro camino. La materia, cuando se observa en niveles fundamentales, no se comporta como objeto sólido, sino como probabilidad. Partículas surgen y desaparecen, colapsan en forma solo cuando son medidas, cuando son observadas. Antes de eso, son posibilidades en el campo. Esto no es metáfora, es una descripción técnica. La realidad en su base no es cosa, es relación, no es estructura fija, es campo informacional. El campo unificado, concepto recurrente en la física de campos, sugiere que todo lo que existe emerge de un mismo sustrato. No hay separación real entre materia, energía e información. Son expresiones diferentes de una misma fuente, y esa fuente no es pasiva, responde, se organiza, se expresa de acuerdo con patrones de coherencia. Cuando la conciencia entra en escena, el campo se organiza de manera específica, no porque la conciencia mande, sino porque es parte del propio campo en estado autorreconocido. En este punto, la visión del cuerpo humano se transforma completamente. Deja de ser apenas un conjunto de órganos ejecutando funciones y pasa a ser comprendido como una tecnología suave, no construida externamente, sino cultivada por la propia vida. El ADN, lejos de ser apenas un código químico, opera como una antena fractal. Su estructura no es aleatoria, resuena, capta, transmite. Cada célula no solo ejecuta órdenes, sino que participa de una comunicación constante con el todo.
La biología de la información ya reconoce que las células responden a señales que no son apenas químicas. Campos electromagnéticos, frecuencias, patrones de coherencia influencian directamente procesos celulares. El cuerpo escucha el ambiente, pero también escucha estados internos. Emociones prolongadas alteran la expresión genética. Intenciones sostenidas modulan respuestas inmunológicas. El sistema nervioso, el endocrino y el inmunológico no operan aisladamente. Forman una red sensible a la información que circula más allá de la materia densa. Cuando se comprende esto, la idea de que el cuerpo es un receptor comienza a tener sentido. No un receptor pasivo, sino una interfaz viva entre dimensiones de información. La conciencia no está localizada en un punto específico del cerebro porque no necesita estarlo. Atraviesa el sistema, utiliza el sistema. El cuerpo es el instrumento a través del cual la conciencia experimenta densidad, tiempo e identidad. No al contrario. La nueva visión científica. Esta comprensión disuelve la antigua dicotomía entre ciencia y espiritualidad. Lo que tradiciones antiguas llamaban alma, hoy puede ser comprendido como un campo de conciencia no local, coherente, capaz de expresarse a través de la biología, no como creencia, sino como modelo funcional. Un modelo que explica por qué ciertas experiencias no encajan en explicaciones materialistas restringidas, por qué intuiciones preceden eventos, por qué estados internos reorganizan realidades externas. El telescopio espacial James Webb, al observar el universo profundo, no reveló apenas galaxias antiguas, reveló orden, estructura, patrones que se repiten en escalas inimaginables. El macro y el micro reflejan la misma geometría, la misma lógica. Esto no apunta a un universo caótico, sino a un sistema inteligente en expansión continua. Y dentro de ese sistema, la conciencia humana no es excepción, es expresión. Cuando percibes que no eres un cuerpo intentando acceder a conciencia, sino conciencia operando un cuerpo, algo se reorganiza internamente. La lucha disminuye, la ansiedad pierde el centro, porque la supervivencia deja de ser el eje principal. El eje pasa a ser coherencia. Coherencia entre lo que piensas, sientes, sostienes y permites. Eso es lo que mantiene el cuerpo en alineación con su plantilla informacional. Nada de esto exige que abandones la racionalidad. Al contrario, exige que la amplíes, que reconozcas que la materia no es el punto final de la realidad, sino una de sus expresiones más densas. Que comprendas que la conciencia no es un accidente evolutivo, sino el suelo sobre el cual la evolución sucede. Y quizás la pregunta más importante de esta parte no sea sobre teorías, campos o modelos, sino sobre percepción directa. ¿Ya notaste cómo tu estado interno altera completamente la forma en que el mundo responde a ti? ¿Cómo ciertas situaciones se repiten hasta que algo cambia adentro, no afuera? Esto no es moralidad, es la física de la conciencia en acción. Antes de avanzar, permite que esta idea se asiente sin esfuerzo. Si eres conciencia utilizando un cuerpo, entonces cada elección interna reorganiza más que pensamientos. Reorganiza el campo a tu alrededor. Observa, en los próximos instantes, no lo que haces, sino el estado desde el cual lo haces. Ahí es donde la verdadera tecnología humana está operando. El momento crítico. Hay un momento en que toda comprensión deja de ser apenas contemplativa y se vuelve perturbadora. No porque amenace algo externo, sino porque disuelve el último refugio de la pasividad interna. Si la conciencia es el fundamento, si el cuerpo es sostenido por un modelo informacional, entonces la materia no es fija. Responde, y esa constatación crea tensión, porque desplaza la responsabilidad del azar hacia la coherencia interna. Nada más puede ser atribuido apenas al afuera. La física moderna ya no describe la materia como algo estable. En niveles fundamentales, los átomos que componen tu cuerpo no son sólidos, son eventos. Surgen, colapsan, reaparecen incesantemente en el campo. Lo que llamas cuerpo es en realidad un patrón temporario mantenido por información.
Un flujo organizado, un acuerdo silencioso entre conciencia y campo. Y ese acuerdo no es permanente. Se sostiene momento a momento. Aquí ocurre el giro, porque si la materia emerge de un campo y ese campo responde a la conciencia, entonces aquello que sostienes internamente no es apenas psicológico, es estructural. Existe una plantilla energética, un modelo sutil que antecede la forma física. Informa cómo las células se organizan, cómo los sistemas se comunican, cómo la vitalidad se expresa o se retrae. El cuerpo sigue ese modelo con fidelidad absoluta. No juzga, no cuestiona, solo ejecuta. Es por eso que cambios profundos a veces suceden de manera abrupta, casi inexplicable. No porque una ley fue quebrada, sino porque una ley más profunda fue activada. Cuando la conciencia altera el modelo, la materia se reorganiza para corresponder. Lo que llamamos curación espontánea, reversión inesperada o milagro, no es excepción, es revelación. Revelación de que la materia es obediente a la información que la sostiene. Esta comprensión, sin embargo, no es confortable, porque expone un punto sensible. Muchos estados que consideramos externos fueron mantenidos internamente por largos periodos sin percepción consciente. Emociones no resueltas, identidades rígidas, narrativas repetidas. Todo eso informa la plantilla. No como castigo, sino como coherencia. El campo solo refleja el patrón dominante. Siempre reflejó. La tensión surge cuando percibes que no basta desear cambio. El deseo es ruido si no hay reorganización del estado de conciencia. El campo no responde a lo que quieres, sino a lo que sostienes. Y sostener algo exige presencia, exige silencio interno, exige abandonar el apego a la identidad que se formó alrededor de la limitación. Porque muchas veces el dolor se vuelve familiar. La lucha se vuelve referencia. Lo conocido, aunque incómodo, parece más seguro que lo desconocido coherente. El cerebro, condicionado a la previsibilidad, resiste esta transición. Prefiere la repetición, aunque disfuncional, a la reorganización profunda. Es por eso que, cuando la plantilla comienza a cambiar, surge incomodidad, sensaciones extrañas, inestabilidad emocional, la sensación de que algo está desmontándose. Y lo está. Lo que se disuelve no eres tú, es la configuración antigua que ya no logra sostener la nueva frecuencia de conciencia. Este es el punto en que muchos retroceden, no por falta de capacidad, sino por confundir inestabilidad con error. Sin embargo, toda reorganización verdadera pasa por un periodo de desorden aparente. El campo está recalibrando, el cuerpo está recibiendo nuevas informaciones, el sistema nervioso está aprendiendo a operar en un nivel diferente de coherencia. Nada de esto es visible externamente al inicio, pero todo es sentido internamente. El giro narrativo sucede cuando percibes que no estás a merced de fuerzas invisibles, sino en diálogo constante con ellas. El campo no impone, responde, amplifica lo que encuentra. Si encuentra miedo, amplifica contracción. Si encuentra coherencia, amplifica orden. Esta no es una dinámica moral, es física. Es la misma lógica que organiza galaxias y células. La escala no altera el principio. En este punto, la idea de destino se transforma. El destino no es algo fijo adelante, esperando para suceder. Es el camino más probable dado el estado de conciencia actual. Cuando el estado cambia, el camino se reorganiza. Sincronicidades surgen, encuentros improbables suceden. Puertas que parecían inexistentes se vuelven visibles. No porque el mundo cambió, sino porque el modelo interno pasó a permitir otra lectura del campo. La tensión máxima de esta parte reside en una constatación simple e inevitable. Ya no puedes fingir que no percibes. Una vez que esta comprensión emerge, retornar a la antigua narrativa exige esfuerzo consciente. Ignorar la propia influencia se vuelve más cansador que asumirla. Y eso no es una carga, es un llamado silencioso a la madurez de la conciencia. Antes de avanzar, observa con honestidad. ¿En qué áreas de tu vida percibes repetición,
estancamiento o resistencia constante, no como juicio, sino como diagnóstico informacional. ¿Qué revelan esas áreas sobre el modelo que está siendo sostenido? Esta observación, por sí sola, ya comienza a alterar el campo, porque conciencia, observándose a sí misma, nunca permanece estática. El reconocimiento. Cuando toda la estructura conceptual se asienta, cuando las ideas dejan de luchar entre sí, algo más sutil comienza a emerger. No es pensamiento nuevo, es reconocimiento, una sensación íntima de familiaridad, como si estuvieras recordando algo que siempre estuvo ahí, observando en silencio mientras la vida sucedía. En este punto, la conciencia deja de ser un tema abstracto y pasa a ser sentida como presencia continua. ¿Ya percibiste cómo ciertos estados internos cambian todo sin alterar nada externamente? El mismo lugar, las mismas personas, las mismas circunstancias, pero la experiencia es completamente diferente. No porque el mundo cambió, sino porque el punto de observación se desplazó. Eso es la conciencia acercándose a la superficie de la experiencia, no como emoción intensa, sino como claridad tranquila, como si algo dentro de ti estuviera finalmente alineado con lo que siempre supo. Es aquí donde la noción de divinidad humana deja de sonar distante o simbólica. No se manifiesta como poder externo, ni como identidad grandiosa. Se expresa en los estados más silenciosos: amor que no exige retorno, perdón que no depende de justificación, creatividad que surge sin esfuerzo, intuiciones que orientan sin ruido. Estos no son comportamientos aprendidos, son señales de coherencia entre el campo interno y el campo mayor. Lo que muchas tradiciones llaman yo superior nunca estuvo en otro lugar. No desciende de lo alto, no llega de afuera. Se revela cuando la interferencia disminuye, cuando el miedo se relaja, cuando la necesidad de control cede espacio a la escucha. El cuerpo, entonces, deja de ser apenas vehículo de supervivencia y se vuelve canal de expresión. No porque hiciste algo extraordinario, sino porque dejaste de bloquear el flujo natural. Neurobiológicamente, esto se refleja en estados de coherencia entre sistemas. El sistema nervioso sale del modo de defensa constante. El cuerpo entiende que no está bajo amenaza inmediata y, cuando eso sucede, recursos internos antes indisponibles se vuelven accesibles. Regeneración, claridad, sensibilidad aumentada. No como milagro aislado, sino como respuesta lógica a un ambiente interno más ordenado. Emocionalmente, algo similar ocurre. Las emociones dejan de ser fuerzas caóticas y pasan a ser información. Ya no eres arrastrado por ellas, ni intentas suprimirlas. Las percibes y, al percibir, integras. Esta es una de las señales más claras de la divinidad humana en expresión. La capacidad de sostener sentimientos intensos sin perder presencia. No huir del dolor, pero tampoco definirse por él. Existe un alivio profundo cuando percibes que no necesitas volverte a alguien diferente para acceder a este estado. No hay conquista externa, no hay mérito acumulado. Hay apenas retiro de capas, condicionamientos, narrativas heredadas, identidades defensivas comienzan a caer cuando ya no encuentran sustentación. Y lo que permanece no es vacío, es esencia. Esta conexión emocional no es eufórica, es serena. Es la sensación de estar exactamente donde estás, sin urgencia de escapar, de actuar cuando es hora de actuar y de silenciar cuando el silencio es necesario. De confiar no porque todo está bajo control, sino porque percibes que nunca estuviste separado del campo que sostiene todo. Es por eso que la divinidad humana no se impone, no disputa espacio con el ego, trasciende naturalmente cuando el ego deja de ser necesario como mecanismo de defensa. Y eso sucede muchas veces en los momentos más simples, cuando respiras profundo sin motivo, cuando observas algo bello sin intentar capturar, cuando sientes compasión sin esfuerzo. Quizás ya experimentaste esto en fragmentos, instantes en que todo pareció claro, entero, suficiente. Esos momentos no fueron excepciones,
Fueron ventanas, indicios de un estado que puede volverse dominante cuando lo permites. El campo ya reconoce esa posibilidad. El cuerpo sabe responder a ella. Solo falta consistencia interna. Antes de avanzar, no intentes definir lo que estás sintiendo ahora. Solo reconoce. Donde hay reconocimiento sin juicio, la conciencia se expande naturalmente. Y esa expansión no es dramática, es inevitable. El dilema de nuestro tiempo llega a un punto en toda travesía de conciencia en que el silencio deja de ser confortable y pasa a exigir posicionamiento interno. No una elección externa, visible, declarada, sino una decisión íntima, casi imperceptible, sobre lo que estás dispuesto a sostener dentro de ti mientras el mundo acelera alrededor. Es aquí donde el dilema real se presenta, no como amenaza explícita, sino como invitación disfrazada de progreso. Vivimos un momento histórico en que la tecnología avanza más rápido que la madurez de la conciencia colectiva. Los sistemas se vuelven más inteligentes, las interfaces más invasivas, las promesas de eficiencia más seductoras. Todo parece apuntar hacia afuera, hacia mejoras externas, optimizaciones artificiales, sustituciones silenciosas de la experiencia humana natural. Y sin embargo, algo esencial comienza a perderse en ese movimiento. No visiblemente, pero estructuralmente. El dilema no es tecnología versus espiritualidad. Nunca lo fue. El dilema es dependencia versus soberanía interna. Cuando herramientas externas pasan a sustituir capacidades naturales, percepción, intuición, autorregulación emocional, presencia, algo se desplaza en el eje de la conciencia. No por maldad, sino por desatención. El campo no juzga, solo responde al patrón dominante. El cuerpo humano, como tecnología viva, fue diseñado para acceder al campo directamente, sin intermediarios, sin implantes, sin traducción artificial de la experiencia. Cuando ese acceso se debilita, no es la humanidad la que pierde valor, es la conciencia la que se fragmenta. Porque la evolución orgánica siempre sucedió de adentro hacia afuera. Cualquier intento de invertirla genera desarmonía, aunque parezca eficiente a corto plazo. Este conflicto ya ocurrió otras veces en la historia. Civilizaciones avanzaron técnicamente mientras regresaban internamente. El resultado nunca fue inmediato, pero siempre fue inevitable, no como castigo, sino como consecuencia de incoherencia entre poder externo y madurez interna. Los antiguos sabían esto, por eso hablaban en ciclos, luz y sombra no como moralidad, sino como estados de conciencia colectiva. Hoy, la prueba es más sutil. No hay imposición directa, hay seducción, confort, facilidad. La promesa de que ya no será necesario sentir profundamente, percibir con claridad, sostener el silencio. Todo puede ser mediado, optimizado, corregido externamente. Y es exactamente ahí donde el dilema se intensifica, porque aquello que no se ejercita se atrofia, incluyendo la conciencia. La verdadera batalla, si es que ese término todavía se aplica, no sucede en los sistemas, en las instituciones o en las tecnologías en sí. Sucede en el espacio interno donde decides si permaneces presente o si terciarizas tu propia percepción, donde eliges responder al miedo con cierre o con discernimiento, donde defines si tu evolución será orgánica o delegada. Trascender, en este contexto, no significa rechazar el mundo, significa no perderse en él, significa mantener integridad interna, incluso cuando el ambiente estimula la fragmentación. Significa recordar que la divinidad humana no se expresa por control, sino por coherencia, por compasión lúcida, por presencia inquebrantable. El campo observa estas decisiones silenciosas, no como entidad externa, sino como inteligencia distribuida. Cada vez que eliges permanecer consciente, en vez de reaccionar automáticamente, algo se reorganiza. Cada vez que sostienes claridad en medio del ruido, un nuevo patrón se establece. Y esos patrones no quedan confinados al individuo. Resuenan, informan, se esparcen.
Es por eso que la victoria nunca fue sobre vencer a alguien o algo. La victoria es no convertirse en aquello que niega la propia esencia. Es atravesar el miedo sin permitir que dicte identidad. Es reconocer que la conciencia no necesita ser acelerada, mejorada o sustituida, apenas recordada y sostenida. Antes de cerrar, permite que esta pregunta permanezca abierta, sin respuesta inmediata, en un mundo que ofrece cada vez más caminos hacia afuera. ¿Estás dispuesto a permanecer fiel al acceso interno que siempre estuvo disponible? No como resistencia, sino como elección silenciosa de integridad. Nada necesita hacerse ahora. Ninguna acción inmediata es exigida. El simple reconocimiento de este dilema ya indica que algo en ti no está dormido. Y cuando la conciencia despierta para sí misma, aunque sea parcialmente, el retorno al olvido completo ya no es posible. El campo ya percibió ese movimiento en ti y responde no con prisa, sino con precisión. La travesía continúa, no porque decidiste, sino porque siempre estuvo en marcha.